Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro quinto capítulo de Sin Miedo a la Adolescencia. En esta oportunidad hablaremos sobre la atención a adolescentes trans dentro de la atención primaria de salud. ¿Cómo están, chiquillas? Estoy acá con Geraldine. Así que te presentas. Hola, gracias por invitarme a este capítulo. Mi nombre es Geraldine Patirro, soy matrona del CESFAM Violeta Parra y por lo general atiendo adolescentes. Hago su control de joven sano en el CESFAM y también acudo a los colegios cuando me piden poder hacer algunas charlas o talleres relacionados con salud sexual y reproductiva. Muchas gracias. Estamos también con la doctora Carolina Soto Salazar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, ya yo soy invitada. Bueno, Feliz de estar aquí. Muchas gracias. Por mi parte me llamo Mabel Contreras Triviño y soy trabajadora social del CESFAM Violeta Parra. Empezamos, bueno, yo acá les quiero hacer algunas preguntas, queremos que conversemos, ¿ya? Y en primer lugar, hablarles un poco que el tema de la Ley de Identidad de Género tiene relación con la Ley 21.110 y se la voy a leer para que ustedes sepan más o menos que en realidad es como la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma. Esto puede ser o no corresponder con el sexo y nombre que figura en el acta de inscripción del nacimiento. Esto en realidad es la ley, pero ¿podrías hablarnos un poquito más de lo que es la identidad de género? Bueno, en el capítulo pasado abordamos un poquito, claro, de qué se trata ser una persona trans, porque es para quienes está creada esta ley de forma de proteger sus derechos. Y la identidad de género tiene que ver, como decías tú en la definición, con cómo me percibo a mí mismo, a mí misma, independiente de cómo te ves y de tu sexo biológico. ¿Qué obstáculos ustedes han visto, Carolina, sobre el acceso a la atención que tienen las personas trans? Hay muchos obstáculos, también como ya lo hemos conversado en otras oportunidades, tiene que ver mucho con cómo la sociedad abre los espacios y puede como facilitar el acceso a los derechos. Y los dispositivos de salud pues no están exentos de eso. Entonces los obstáculos se han descrito de varias formas, no solo para personas trans, sino también en otras cosas como para personas con discapacidad, que pueden ser obstáculos estructurales, ¿sí? De infraestructura, son obstáculos en el trato del personal. Y son obstáculos en, por ejemplo, la capacitación de profesionales y del conocimiento de ciertos temas. Entonces, en esos obstáculos tú vas desde cómo se accede físicamente al CESFAM, o sea, desde la puerta, desde la persona que está como guardia, ¿cierto? Hasta, o sea, pasando por la persona de SOME, administrativos, personas que toman muestras, por ejemplo, hasta profesionales de la salud que atendemos clínicamente y el director y hacia allá, ¿sí? Entonces, voy a hablar un poquito quizá de las que yo he percibido que seguramente se complementan con las que Geraldine ha visto, claro. Y una muy, muy, muy importante es el trato, ¿ya? Empezando por el nombre social. El que no respeten tu nombre, ya, hace que no quieras volver a un lugar. Y en general esto se ha hablado más por las personas trans, pero si tú me invitas a este podcast y me dices Valentina, pues yo voy a sentir que no estás hablando conmigo y que no soy yo la persona que estás viendo ahí. Entonces tenemos un nombre que nos hace sentido, a muchas personas nos acomoda el nombre que nos pusieron nuestros cuidadores, pero hay otras personas que no. Entonces, creo que el poderse referir a las personas trans por el nombre que han escogido, el no asumir su género, el no tratarlos de niña, señorita o joven, sin saber cómo se identifica esa persona, es un obstáculo, el principal, a mi parecer, porque si esa primera barrera no se cae, probablemente no van a llegar a atenderse al final.
eso pasa siempre en todo sentido, porque igual muchas veces un error que nosotros cometemos, que nos dicen o la abuelita o el cieguito, también tiene que ver con un tema de estereotipos que nosotros vivimos y vivenciamos en realidad dentro de las atenciones. Y eso es complicado, Diva. Entonces, imagínate una persona trans, en ese sentido, que le digan un nombre que en realidad no le corresponde, porque ella no se siente de esa forma. Así que yo creo que tenemos que ir cambiando eso. Gerald, en ese sentido, la experiencia que tú has tenido con la atención a adolescentes trans, cuéntanos un poco cómo ha sido difícil, ves que los chiquillos ciertamente al principio lo deben pasar bastante mal. Cuéntanos un poco de eso. Sí, la verdad es que ahora ven, como también el capítulo anterior comentaron eso, de que ahora está un poco más visible, ¿cierto? El tema trans, entonces también me pasaba que habían, a veces yo pocas adolescentes atendía o que manifestaban ser trans, ¿cierto? Entonces, como en cantidad de adolescentes que yo atendía, quizás eran muy poquitos. Pero ahora sí, han habido bastantes que he atendido tanto en el CESFAM como cuando asisto a colegios municipales, por ejemplo, en Pudahuel en este caso. Entonces, en ese sentido, obviamente, también como decía Carolina, parte de la puerta principal, ¿cierto? Del trato que le doy al principio, ¿cierto? Porque si no, no va a volver. Definitivamente no va a volver. Entonces, lo que yo también veo como obstáculo en sí, una es que quizás, tanto por nosotros, ¿cierto?, como profesionales, de poder actualizarnos, de tener actualizados los conceptos, de poder tratarlos como ellos quieren, ¿cierto?, ya sea por su nombre, por pronombre, ¿cierto? Entonces, la idea es que también podamos todos los profesionales, que a lo mejor no es por maldad o por querer hacerlo mal, pero a lo mejor no saben cómo hacerlo, ¿cierto? Uh-huh. Y lo otro también es que los adolescentes sepan que pueden acudir al CESFAM, ¿cierto?, sin que los van a discriminar, ¿cierto?, que los vamos a atender como cualquier otro adolescente. O sea, yo atiendo a mi adolescente igual como si fuera cualquier adolescente. Y lo otro es que también pueden, como el que hablaban del nombre social, ¿cierto? Porque cuando llegan, que también me pasó, que eso también me causaba en mí como, oye, a lo mejor podría haberlo hecho mejor de que no salía su nombre social, por ejemplo, claro, en Rayén. Entonces yo salía a llamar para que pasara. Y él no le gustaba ese nombre porque no era su nombre social, ¿cierto? Entonces, claro, yo le pedí disculpas, le dije que no sabía porque no estaba como en su nombre social. Claro. Entonces, a lo mejor ellos tampoco saben que pueden ir al SOME, por ejemplo, cambiar o solicitar tener un nombre social, ¿cierto? Uh-huh. Entonces... Disculpa, Gerald, eso independiente de que la persona tenga, no sé, haya cambiado su identidad legalmente. Claro, sí, eso es independiente. O sea, pueden tener el nombre si ya lo han cambiado legalmente, si no lo han cambiado, al final su nombre social es por cómo quieren ser llamados, ¿cierto? Entonces, como les decía, aparte del principio que uno sale a llamar al paciente afuera y tú dices un nombre que a él no le gusta o a ella no le gusta, y entonces ya entran como no llamaron por mi nombre, ¿cierto? Entonces quizás entran con otra disposición. Claro. Entonces, por eso es importante que sepan que se puede hacer esto, o sea, que pueden solicitar que vaya mi nombre social, cosa de que no solo nosotras o yo, matrona, que lo estoy atendiendo, ¿cierto? O sea, cualquier profesional, sea médico, a veces uno va a médico, va a dentista, va a cualquier profesional, y a lo mejor el profesional tampoco lo sabe, ¿cierto? Entonces a veces cometemos ese error, como le digo, no con la maldad de querer hacerlo, sino que a lo mejor como esa barrera va chocando un poco. Entonces, ya partiendo por eso, por ejemplo, de esa experiencia que me pasó, a todos les pregunto cuando entran, ¿cómo te gustaría que te llame? O con qué pronombre te sientes más identificado, ¿cierto? Cosa de que se sienta cómodo o cómoda o cómoda en la consulta, ¿cierto? Entonces, ha sido grato poder ir atendiendo a estos adolescentes, pudiendo ayudarlos, ¿cierto? También a comprender, como también hablaban ustedes, de qué es lo que les está pasando, de que se sientan cómodos, de que se sientan respetados. O sea, como cualquier adolescente, para mí es atender cualquier adolescente que tiene los mismos derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? De poder aplicar como mi parte profesional, ¿cierto? De poder enseñarles la parte como sexual, de temas de anticonceptivos, por ejemplo,
los cuidados de prevención de ITS, por ejemplo, que también se juzga que como que se confunden los conceptos, ¿cierto? Al ser que también me ha pasado de por qué es trans o cambió, por qué ahora le gusta a la mujer o por qué le gusta al hombre, como que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Entonces, ha sido una gran experiencia que de a poco voy aprendiendo, obviamente, sigo aprendiendo de esto y que es súper bueno poder ayudar no solo al adolescente que a veces acude solo, por ejemplo, que quizás no tiene el apoyo de los papás o de quien los cuida. O en casos sí me ha tocado también gratamente que vienen acompañados de su mamá, de ese cuidador y se sienten apoyados. O sea, ya entran llamándolo con su nombre social, que ellos apoyan en todo, que están dispuestos, pero me ha tocado casos que no. Entonces ahí mismo en la consulta como que está como, como que no entienden, entonces trato de hacer entender que es algo normal, que se sienta así, que es parte también, entonces eso. ¿Y en algún momento has tenido alguna experiencia dentro del box o de la oficina que le decimos nosotros, un poco incómoda con los papás, empieza a tener algún tipo de discusión o algo con su hijo, hija? Claro, puede que me haya pasado más de una oportunidad, como que, como les decía, a veces los papás tampoco tienen los conceptos claros o quizás recién están tratando de también entender cómo esta situación, o más gente adulta, por ejemplo, que adulta, digo, más mayor, que quizás todavía no está como actualizada con los conceptos, entonces sí me pasó en una oportunidad que como que llegó la mamá y como que sabía, como que estaba de acuerdo, o sea, como que lo estaba acompañando, ¿cierto? O acompañando a él, pero sí tenía como conceptos errados, entonces traté de resolver eso, de poder hacerlo entender a la cuidadora que lo que estaba sintiendo era totalmente distinto, como lo que decíamos, que por ejemplo, su expresión no tiene nada que ver con su atracción física, o sea, con su sexualidad, o sea, como que no tiene absolutamente nada que ver. Eso te iba a decir, ¿podríamos explicarle un poco eso del tema de la orientación sexual y de la identidad de género? Yo sé que lo hemos visto, sí, pero como de nuevo volver a... Sí, eso, bueno, cuando la diversidad, por ejemplo, parte de todos los conceptos que me imagino que ya hemos visto en los podcasts, ¿cierto? Cada concepto, ¿cierto? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la expresión de género? ¿Cierto? ¿Cuál es mi orientación sexual? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, las personas trans, sean femenino o masculino, pueden ser heterosexuales, pueden ser homosexuales, pueden ser bisexuales, pueden ser asexuales, pueden ser no binarios, ¿cierto? O sea, está la opción de que sea cualquiera. Entonces, pues, más de alguna vez escuché como, no sé por qué quiere ser mujer si le gustan los hombres. Claro. O sea, como que no tiene nada que ver, o sea, como que yo me sienta, no tiene nada que ver con mi orientación sexual, ¿cierto? O sea, si yo me siento mujer o estoy transicionando a otro género, ¿cierto? No tiene nada que ver mi orientación sexual, o sea, me puede gustar ambos sexos, me puede gustar uno, puede ser todos, o sea, como que no hay comparación con eso. Entonces, a veces eso yo creo que el que más les cuesta, sobre todo con la parte de sexualidad a los papás, como que no entienden por qué quieren ser del otro sexo si les gusta el mismo sexo, y es como, no tiene como mucho que ver, sino que, claro, no tiene sentido. Entonces, también obviamente ahí, como son menores de edad, la mayoría va acompañado. Pero se trata también ahí, aprovecho de que los adultos también puedan irse con un concepto claro, aclarar un poquitito. Yo ahí te quería agregar la responsabilidad, más que agregar, como resaltar eso que tú estás diciendo, porque creo que como profesionales de la salud tenemos una responsabilidad, dado que la mayoría son menores de edad, y aún si no lo fueran, pero cuando son menores de edad, estamos hablando de sus derechos, el derecho al nombre, el derecho a respetar su identidad, acceder a salud. Entonces, a mí personalmente me pasa que cuando veo que hay madres cuidadoras demasiado resistentes a respetar el nombre, tiendo a ser muy enfática con que está irrespetando un derecho. Claro. Y entiendo también, porque también he acompañado a adultos que están acompañando a sus hijos en esto, hijas e hijes, que es difícil, que no te acostumbras, que te equivocas. Claro. Y creo que ahí tú decías algo importante. El tema no es equivocarse, porque te puedes equivocar. El tema es tener la intención de corregirlo. Y un poco como con la gente que critica el TODES y el uso de la E y demás, es que va más allá de
de la gramática o digamos de lo que debería ser o de cómo nos enseñaron, sino que tiene que ver directamente con los derechos de las personas y con no seguir ahondando en ese malestar que al final termina perpetuando la discriminación. Entonces no es la E porque sí, sino porque hay personas que dentro de sus luchas, claro, y esto que decía Simón en el capítulo pasado es, esto se ha ganado a punta de luchas, de gente que ha perdido su vida, que ha sido discriminada, violentada de muchas maneras. La misma ley de identidad de género es una ganancia reciente, sigue estando incompleta, digamos, en muchos aspectos, porque, por ejemplo, menores de 14 años no pueden hacer su cambio registral, entonces tenemos pacientes que tienen que esperar y cuando uno es niña, adolescente, el tiempo se te hace eterno para algo más tan importante. Entonces, creo que ahí me alegra que tengas una buena experiencia dentro de todo y creo que además matronería es súper importante porque si ya tenemos pacientes, por ejemplo, mujeres lesbianas y bisexuales que no acceden al PAP porque tienen miedo, porque las han maltratado, los han juzgado por tener sexo con otras mujeres, para personas trans, hombres trans, que esto es súper importante tanto para las personas trans adolescentes y para sus cuidadores, siguen teniendo un aparato reproductivo femenino, por decirlo de alguna manera, o sea, siguen teniendo útero, vagina y demás, cuello, por tanto, menstruación. Claro, menstruación, entonces siguen teniendo también los riesgos de enfermedad asociados a eso, por tanto, los hombres trans deberían poder acceder sin mayor problema a matronería, porque hay matronas que se niegan a atender personas que no se identifican como mujeres. Yo creo que en el Violeta Parra claramente no pasa, pero pasa en Chile, en muchos otros lugares. Y sobre todo en lugares donde los profesionales no se han informado lo suficiente y esa es una responsabilidad nuestra. Igual, por ejemplo, en el tema que tú tocas como de adolescentes en general, el control que se le hace a los adolescentes en sí, general hablando, se hace de tanto a mujeres y a hombres. Entonces ahí también me ha pasado que como que les extraña a las mamás cuando le piden cita a un niño adolescente, como que quiere, no sé, una consulta normal y le dan hora conmigo y es como, ¿y por qué le dieron hora con matrona? Y yo le explico que parte del control adolescente va con nosotras, parte, digo, matrona en general, ¿cierto? Porque nos enfocamos harto en la parte de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Los varones también tienen que saber cómo es el cuidado, no porque no usen anticonceptivos hormonales, por ejemplo, porque eso va hacia las mujeres, no sepan qué métodos se usan, qué métodos existen, cómo me protejo, cómo sé si a lo mejor me pasa algo cuando estoy con una pareja, sea mujer, sea hombre, da lo mismo, o sea, saber, ¿cierto? Porque nos pasa eso también en nuestra sociedad, que le dejamos todo a las mujeres, ¿cierto? Que la mujer tiene que usar método anticonceptivo, que la mujer tiene que ir a la matrona, que la mujer tiene que hacer esto, ¿cierto? El prejuicio, entonces los varones también, o sea, me ha tocado varios adolescentes que están súper interesados en el tema, que quieren saber cómo prevenir, ¿cierto? Retiran sus preservativos, entonces también va tanto, ojalá los adolescentes se atendieran con matrona tanto hombres como mujeres. Como tú dices, siempre la matrona es como solo para mujeres, ¿cierto? Pero en este caso en especial de adolescentes, ojalá fueran ambos, ¿cierto? Que ambos se informaran porque están pasando por esta etapa, o sea, desde el principio, desde la pubertad, ¿cierto? Tienen cambios físicos que también se comentó en el podcast anterior. Entonces también son cosas que van cambiando en su cuerpo, entonces para ambos sexos biológicos son cambios, entonces ambos deben estar informados, entonces eso es súper bueno igual. ¿Y cómo lo hacemos dentro de la atención primaria para poder derivar a estos chiquillas que quieren? Eso igual es un súper buen tema que también me ha tocado hacer en el último tiempo, como les decía, que he estado atendiendo más adolescentes trans, ¿cierto? Que está la derivación en nuestro caso, que nos corresponde el Hospital San Juan de Dios, que es nuestro centro de referencia, donde podemos derivarlos al politrans, ¿cierto? Que así le llaman el CDT, ¿ya? Entonces, ellos pueden acudir con nosotras, ¿cierto? Matrona, al control de adolescentes, y ahí si ellos lo desean, porque eso obviamente lo deben decir ellos, ¿cierto? Solicitar, que me soliciten, yo quiero, o estoy segura, ¿cierto? Que ya soy trans y que quiero la derivación, ¿cierto?
Le hacemos la derivación, lo mandamos al hospital con su interconsulta y desde allá del hospital se les agenda una hora, ¿cierto? Y desde ahí obviamente entran ahí que está claramente de una manera integral, ¿cierto? No solo hay de todo, ¿cierto? Médicos, psicólogos, endocrinólogos, ¿cierto? Entonces como que todo es un conjunto, ¿cierto? Porque acá como que más lo orientamos en APS, ¿cierto? A hacer su control básico, pero allá es donde pueden hacer bien su transición. ¿Esa derivación la hace médico o la hace la puede hacer médico y la podemos hacer nosotras? Entonces también estaba eso en un principio que también era como, ¿qué lo hace? Lo hace médico, lo hace matrona, los derivamos con médicos, ¿cierto? Pero nosotras también podemos hacerlo. Entonces si aprovechan de hacer todo en una, digo, todo su control y se va con la derivación el mismo día. Entonces, en salud mental tenemos la experiencia de que, como también comentaba Simón en otro capítulo, se asocia mucho a sintomatología psicológica el periodo de transición. Igual es súper, esto sonará, como dicen ustedes, majadero, pero es que hay que saber que esto no es porque las personas trans, no es por ser una persona trans, es porque vives en un contexto que no es amigable, ¿ya? Lo que hablamos socialmente. Claro, entonces ahí sí nos ha pasado que muchas veces llegan a nosotros, o sea, llegan con psicología del programa de salud mental y soy yo quien hace la derivación. También porque en el programa tenemos un enfoque muy claro, no solo, digamos, en este caso y en todos, de no sobreintervenir, de no revictimizar, de no... Entonces no queremos que tenga que verse con 8 profesionales distintos para poder acceder a una interconsulta. Y yo creo que ahí hemos trabajado muy en conjunto con ustedes, con Judith del programa Adolescentes, y es que acortemos el proceso. Claro, con el profesional que le toca es como que el que tiene que derivar. Claro, y con miras también a que en algún momento ojalá las personas trans puedan acceder en o sea, tan rápido como sea posible y sin tener que contarle su historia de vida a 5 personas que son distintas, ¿sí? Bueno, en ese sentido, Salud Familiar busca eso también, pues. No solamente las personas trans, sino de todo, porque igual al menos de mi parte o de todos nosotros, ir al médico, la médica, ir y que tenéis que contar la historia una y otra vez a distintos médicos y sin un médico de cabecera, es complicado igual, pues, si somos en realidad personas con nuestras necesidades y con nuestra historia. Y nuestra historia es súper importante también, pues. Entonces, para allá apuntamos como salud familiar. Claro, también. nosotros igual tratamos de, por lo menos de adolescentes, que igual trabaja, o sea, las que tenemos como en Vox, que también tenemos otra matrona que atiende en la extensión horaria, por ejemplo, de que cada uno tenga como sus adolescentes. O sea, desde el principio, si yo la tengo que seguir viendo, ojalá se atienda conmigo porque ya nos conocemos, ¿cierto? Como que entablamos un poquito de confianza, ¿cierto? El vínculo desde el principio, entonces ojalá, a veces no se da por temas horarios, ¿cierto? Por el colegio, cosas, no se puede, pero si se puede, ojalá mantener, como tú dices, una sola matrona en este caso que te atienda o que te vea constantemente, cosa de que ya no contarle de nuevo lo mismo a la otra matrona. Y así, o sea, se intenta que sea así. Que sea así. En el tema del registro, bueno, yo creo que ustedes también lo han visto, legalmente yo tengo entendido, no sé si es así, que desde los 18 años, bueno, desde los 14, de 14 a 18 años, tengo entendido que se puede ir a través de tribunales de familia para poder hacer el cambio de identidad, en el caso de nombre, ¿ya? Y después de los 18 años ya podría hacerse en el registro civil. Eso, independiente de que esté o no esté en el tema de la atención, en este caso secundaria o terciaria. ¿Eso es así? ¿Eso es así? Sí, yo creo que hay varias cosas, quizá ahí Geraldine me adelanto un poquito. A mí me interesa mucho que la gente sepa que no necesita apoyo legal de abogados ni otras personas para hacer ese proceso. Claro. Porque es plata que no tienes por qué destinar a eso porque es un derecho, solamente tienen que acercarse a un Chile Atiende, ahí te deberían poder guiar. En la OIRS, demás que también podemos dar algunos lineamientos o con profesionales que sabemos del tema. Y en tribunales de familia o después en el registro civil. Entonces,
Aquí hay un tema que da para otro capítulo, como siempre, pero que también quiero enfatizar y es, no todas las personas trans tienen que hacer un proceso de modificación corporal. Hay personas trans que, o sea, que están bien con su cuerpo tal cual es, que se sienten cómodas así. Entonces, no porque no tengan un cuerpo como yo espero que lo tengan, porque eso viene de nuestro estereotipo, si es una mujer trans tiene que verse como una mujer, no hay problema con acceder a prestaciones en matronería, no, o sea, si tú eres una persona trans, no te quieres hacer ninguna modificación corporal, no te quieres armonizar, tienes el mismo derecho a acceder al cambio de nombre registral, a todas las prestaciones de salud, y tampoco es necesario, no se les puede pedir, porque eso es lo que busca la ley de identidad de género, para transitar no tiene que haber un pase por psicología ni psiquiatría. No es necesario que un psicólogo diga, no, sí, como que esta persona sí está segura de que es trans. No, es suficiente con que la persona se sienta así, quiera cambiar su nombre y su sexo registral y se acerque al tribunal en adolescentes menores de edad y en adultos al registro civil y eso pagas el carnet que lo paga cualquier persona. Sí, eso igual importante, como decía, cuando me solicitan hacer la derivación es porque están pidiendo la derivación, ¿cierto? No todos los adolescentes trans se derivan, no porque me llegue otra vez lo derivo inmediatamente al poli de trans, al nivel secundario, ¿cierto? Entonces solo es para quien realmente quiera, o sea, a lo mejor en este momento no quiere y en 3 veces más sí, ahí lo derivamos, ¿cierto? O sea, cada uno tiene sus procesos, entonces súper importante lo que dice Caro. Bueno, dejamos el podcast hasta acá. ¿Tienes algo que agregar? Nosotras habíamos conversado un poquito, quizá para cerrar. Los principios también, que era importante. Sí, que en el fondo enmarcan esto y que yo creo que también pueden dar paso no solo para personas trans, sino para personas de las diversidades sexuales, que ha sido nuestro tema, digamos, de los últimos capítulos, y son los principios de Yogyakarta. Y esto es importante porque la ley de identidad de género es una normativa chilena, pero está amparada en una normativa internacional. No fue que a Chile se le dio por hacer esto y se lo sacó de la manga. Y eso me parece importante porque entre todos estos discursos de odio que deslegitiman toda esta lucha, entre que las personas trans han estado toda la vida, esta es una lucha que lleva décadas, ¿sí? Como en la historia reciente, ¿no? Y dentro de eso están los principios de Yogyakarta. Y yo rescaté 3 porque en este capítulo también queremos resaltar la responsabilidad que tenemos las personas que trabajamos en salud, primero como funcionarios públicos, ¿cierto? Somos parte del Estado y por tanto no podemos ser vulneradores de derechos y porque estamos en un puesto, en un lugar de poder, o sea, nosotros tenemos el poder de decir cosas sobre la vida de otras personas. Entonces yo resalté 3. Los principios de Yogyakarta fueron parte de una reunión que se hicieron de diferentes países en 2006 y en el que decidieron dentro del marco de los derechos humanos cuáles eran los derechos que debían ser garantizados a las personas de la comunidad LGTBIQIA+, ¿sí? Y yo rescaté 3 que nos competen en APS y como profesionales de salud. Uno que es el derecho al reconocimiento legal, que tiene que ver con respetar su sexo, su género, su identidad, su expresión, y que eso se traduce en el documento de identidad y por tanto en la cédula y si no, en el RAYEN, en nuestro caso. El RAYEN, por si acaso, es el sistema de nosotros de ficha clínica. Exacto, el sistema de ficha clínica. Y en eso algo que también habíamos conversado es las personas trans tienen derecho a que los exámenes, las recetas, las órdenes médicas vayan con su nombre social, independiente de si lo han cambiado legalmente o no. Lo único que todavía no se logra es que cambie el sistema de licencias, que se pueda poner el nombre social en las licencias médicas y en los medicamentos controlados o retenidos. Y en ese caso, el nombre social debe ir entre paréntesis y el otro nombre anotado. El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. Las personas trans no tienen que conformarse con
niveles mínimos o ya, bueno, no me respetaron el nombre, pero me hicieron los exámenes. O no me trataron bien en la entrada, pero la matrona me trató bien. Claro. No, tienen que poder acceder a la mejor atención en salud, Es un salud integral. igual que todas las personas, y que en APS es súper importante porque estamos bajo el modelo de salud familiar y por eso se aplica y nos interesa. Y esto que tiene que ver, que yo siempre lo resalto porque tiene que ver con profesionales médicos, es el derecho a no ser sometido a tortura ni abusos médicos. Que esto esté en una normativa internacional muestra la deuda gigante que tenemos, sobre todo desde el ámbito biomédico, con las personas de las diversidades. Y esto se refiere a que no podemos ni incentivar ni como instar a un adolescente involuntariamente a que se haga modificaciones corporales, como decía Geraldine. No es que deberías hormonizarte o es que deberías hacer esto o por qué no te haces tal cosa. No, tiene que ser decisión de la persona, sin coerción, a no recibir tratos inhumanos o degradantes, ¿sí? Que nos ha pasado en salud mental, que se invalidan sus experiencias, se miran menos su sufrimiento. Y en el caso puntualmente médico, a no hacer modificaciones corporales al momento de nacer. Y esto viene sobre todo pensado en las personas intersexuales que tienen genitales ambiguos y los médicos antes podían decidir. Claro, como, ya esto que me parece, ya esto parece, no sé, una vulva, ya, entonces la arreglo quirúrgicamente, o no, me parecen genitales masculinos, y eso ya no se puede hacer porque se considera tortura. Entonces eso para cerrar, poniendo en que nos protege la normativa chilena, pero también la normativa internacional y que estamos llamadas y llamados a garantizar esos derechos. ¿Puedes repetir la normativa internacional para que las personas puedan sí, preguntar o buscar más? Lo vamos a dejar en el link de la publicación, pero se llaman los principios de Yogyakarta. Se escribe con Y son 18 principios, si mal no recuerdo, y hablan directamente de personas de las diversidades, no solo de personas trans, personas homosexuales, no binarias, lesbianas, y en el fondo personas en general que ven violentados sus derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Geraldine. Fue una muy buena conversación y los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Un gusto. Igual. Misterio, digo chao,